Para tejer esta ranita es muy sencilla de hacer. Podéis adaptar el patrón como os indicaba realizando la muestra de tejido en el anterior tutorial. Yo me he quedado con una de las muestras, que es con la de aguja de 3 milímetros, que es con la que voy a trabajar, pero os voy a dejar las medidas que vais a necesitar, mejor dicho, las medidas que tiene la ranita, para que vosotros podáis adaptar el patrón a cualquier tipo de hilo, ¿vale? Si no os indico las medidas, poder adaptar el patrón es imposible. Entonces, vamos a montar, vamos a empezar por la entrepierna hacia arriba, ¿bien? Por tanto, vamos a montar 9 centímetros, o sea, necesitamos 9 centímetros de tejido para iniciar el trabajo. En mi caso, tengo que montar 23 puntos. Yo por la muestra de tejido tengo 8 centímetros, en 20 puntos 8 centímetros de tejido, y dividiéndolo el resultado son 22,5, pero como os comentaba anteriormente como digo, en el otro tutorial, no es posible montar números decimales. Entonces subimos un medio punto por arriba, vamos a montar 23 puntos. Vale, tengo los 23 puntos montados, que vamos a empezar por el delantero, por la parte delantera. Vamos a tejer 1 centímetro de tejido a punto bobo o punto Santa Clara, como le llamáis en zonas de América del Sur, que sé que le llamáis así, o todo punto punto derecho, porque todas las pasadas son del derecho. Esta primera pasada, como sabéis, cuesta un poquito, y además como este hilo es tan menudín, pues cuesta un poco más. Como os decía, os voy a indicar en la descripción, en la cajita de descripción del tutorial, del vídeo, os voy a dejar las medidas para la talla que vamos a trabajar, que esta es una que no os lo he dicho. Es una talla 0,3 meses, ¿vale? Bueno, pues os veo a la vuelta de 1 centímetro. Vale, tengo mi centímetro de tejido, que en este caso han sido 7 pasadas, pero como os digo, os voy a dar las indicaciones en medidas para que podáis adaptar el patrón a cualquier tipo de hilo, tanto de verano como de invierno, lo que vosotros queráis. A partir de aquí vamos a empezar con los aumentos, ¿vale? Vamos a aumentar un punto a 3 puntos del inicio de la pasada y a 3 puntos del final, ¿vale? Hasta tener un ancho de 23 centímetros, ¿vale? Y vamos a continuar trabajando a punto bobo. 1, el primero pasamos sin tejer, 2, 3. Y tenéis dos maneras de hacer los aumentos. Bien echando una hebra, bueno, haciendo un aumento, un punto. La hebra sería, aumentamos igualmente, pero aquí nos quedaría calado. Entonces, como no queremos ningún calado, podéis o bien hacer un aumento de esta forma, o si no, esta hebra que queda entre medias de los dos puntos, esta hebra de aquí la levantáis y tejéis, ¿vale? Y cuando nos queden 3 puntos en la aguja, pues repetimos lo mismo. Hacemos un aumento de cualquiera de las dos formas. Eso sí, la que escojáis tenéis que hacerlo siempre, porque el punto tejido aumentado de esta manera, o levantando la hebra, quedan diferentes, ¿vale? Entonces es mejor seguir un patrón en concreto y mantenerlo durante todo
durante todo el trabajo. Vale, ya tengo mis 20 centímetros de tejido y a partir de ahora vamos a hacer el cuerpo de la ranita. Vamos a cambiar de tipo de punto. Hemos trabajado a punto bobo todas las pasadas del derecho y vamos a cambiar a punto jersey derecho, pero añadiéndole un punto calado, que bueno, pues lo podéis hacer sin el calado o con el calado, o incluso podéis continuar a punto como queráis, porque las medidas van a ser las mismas. Evidentemente, la altura de tejido a punto bobo y a punto derecho varía un poquito. El punto derecho siempre es un poquito más alto que no el punto bobo, que es más estrechito, ¿vale? Pero bueno, las medidas son las mismas, o sea que por lo tanto podéis adaptar el patrón como prefiráis. Y vamos a tejer 2 pasadas a punto derecho, es decir, la pasada del derecho por a punto derecho y la pasada del revés a punto revés. ¿Vale? Vamos a dejar un poquito de margen antes de comenzar con el punto calado. Bueno, pues ya he tejido las 2 pasadas a punto jersey derecho y ahora vamos a empezar con el motivo calado. ¿Vale? Vamos a tejer 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, aquí empezamos a hacer el primer bloque de calado. Tejemos un punto, tejemos 2 puntos juntos del derecho, echamos una hebra, un punto, echamos otra hebra y hacemos una disminución de esta manera. Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y el que no hemos tejido lo pasamos por encima, ¿vale? De esta manera, al tejer los 2 puntos juntos, digamos que el motivo de la disminución se abre hacia la derecha y de esta manera se abre a la izquierda, ¿vale? Tejemos un punto. Este sería estos 7 puntos sería el primer bloque del motivo calado. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y volvemos a empezar. Un punto, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto, hebra y hacemos una disminución. Vale, y un punto y volvemos a tejer 9 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y repetimos otra vez. Un punto, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra y volvemos. Vaya por Dios. A disminuir y terminamos con un punto y ahora tejemos los 11 restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, ahora la pasada del revés la tejemos todos los puntos del revés y en la siguiente pasada
volvemos a retomar el punto calado. Vale, ya he tejido la pasada del revés y ahora vamos a continuar con la pasada de calados. Vamos a tejer los 11 primeros puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, aquí tendríamos los 7 puntos para hacer el calado y ahora vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho, ahí, una hebra y tejemos 1, 2 y 3, una hebra y hacemos la disminución. ¿Vale? Y ahora tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que hacemos, estamos moviendo la disminución un punto hacia la derecha y un punto hacia la izquierda, ¿vale? De manera que vamos abriendo el punto calado, le vamos dando forma, ¿vale? 2 puntos juntos del derecho, una hebra, 1, 2, 3, hebra, pasamos un punto sin tejer, así. Vale, ahora tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Tejemos 2 puntos juntos del derecho, una hebra, tejemos 3 puntos, 2 y 3, hebra y volvemos a disminuir. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y tejemos la pasada al revés, pues como la anterior, todos los puntos del revés. Y en la siguiente pasada del derecho volvemos a hacer los calados y terminaríamos, digamos, el motivo del calado, que lo vamos a repetir después de 10 pasadas. Pero bueno, ahora os comentaré. Voy a terminar esta pasada. Vale, ¿veis cómo ya se va notando el punto calado? Ahora vamos a por la última parte y vamos a tejer 11 puntos, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11. Vale, pues ahora tejemos, bueno, nos encontramos con los 7 primeros puntos los 7 puntos del motivo calado y tejemos los 2 siguientes, 1 y 2, una hebra, pasamos puntos sin tejer, tejemos los 2 siguientes juntos y pasamos la hebra por encima del que no hemos pasado sin tejer y una hebra y tejemos los 2 siguientes. De esta manera lo que hemos hecho ha sido una disminución doble.
¿vale? Y tejemos los 9 puntos que hay entre un motivo calado y el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos. 1, 2, hebra, pasamos sin tejer, tejemos los dos siguientes juntos y pasamos el que no hemos tejido por encima. Hebra 1 y 2 y 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos. 1, 2, hebra, puntos pasados sin tejer, 2 puntos del derecho juntos. A ver. Ahora pasamos la hebra por encima y echamos hebra. Y 1 y 2. Y ya terminamos con los 11 puntos del final de la pasada. Y así habríamos terminado la primera franja de calados. Vale, y ahora lo que vamos a tejer, ahora nos toca la pasada del revés. Vamos a tejer contando la pasada del revés 9 pasadas más para dejar un espacio, y en la pasada número 10 vamos a volver a repetir el motivo calado, lo único que esta vez, en lugar de hacerlo así, que tenemos 3 motivos, lo vamos a mover de sitio. Vamos a hacer el calado en la parte donde no hemos hecho el calado en esta franja, de manera que lo vamos a ir intercalando, ¿vale? Entonces tejemos 9 pasadas y en la 10ª volvemos a repetir el motivo. Vale, pues ya tengo las 9 pasadas tejidas. Esta sería la 10ª pasada, y ahora vamos a empezar tejiendo 3 puntos. Uno, 2 y 3, y ahora empezamos con el motivo calado. Tejemos un punto, 2 puntos juntos, una hebra, un punto, una hebra, pasamos sin tejer y cerramos. Un punto. Ay, se me fue, a ver, esto es una puñeta, Vale, bueno, hemos dicho un punto sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos 1, 2 puntos juntos, una hebra, un punto, una hebra, pasamos sin tejer, tejemos el siguiente y cerramos. Un punto y los 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volvemos a repetir. Un punto, 2 puntos juntos, hebra, un punto, una hebra, pasamos sin tejer, tejemos y cerramos. Y un punto. Y volvemos con 9. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Tejemos un punto, 2 puntos juntos, hebra, un punto, una hebra, pasamos sin tejer, tejemos, cerramos, tejemos un punto y tejemos los 3 del final. Vale, pues ahora vamos a por la pasada del revés y en la del derecho volveremos a repetir el calado de la misma manera que en la primera franja que hemos hecho. Vale, vamos a por los últimos puntos de la pasada del revés. Vale, y ahora tenemos aquí de nuevo, volvemos a hacer, como os decía, exactamente igual que en la franja anterior. Tejemos 3 puntos, tejemos los 2 puntos juntos, hebra, 1, 2, 3, hebra, pasamos sin tejer, tejemos y cerramos. Y los 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos los 2 juntos, hebra, 1, 2, 3, hebra, pasamos sin tejer, tejemos el siguiente y cerramos. Y los 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos. Esto todo se repite constantemente. 2 juntos, una hebra, 3 puntos, 2 y 3, hebra, paso sin tejer, tejo el siguiente y cerramos. Y volvemos a repetir. 9 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, pues tenemos el último motivo. A ver, 2 puntos juntos, hebra, 1, 2, 3, hebra, paso sin tejer, tejo el siguiente y cierro. Y tejo los 3 puntos siguientes. Vale, pues vamos a por la pasada del revés y en la siguiente ya terminamos la franja del motivo calado. Vale, pues vamos a por la última pasada. Tejemos 1, 2 y 3 y tejemos los 2 siguientes puntos, perdón, 1 y 2. He hecho una hebra, paso un punto sin tejer, tejo juntos los 2 siguientes, a ver, cuesta un poquitín, y paso el punto sin tejer por encima y vuelvo a echar una hebra y tejo los 2 siguientes. 9 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos los 2 siguientes, hebra, paso sin tejer, tejo los 2 siguientes juntos y cierro y echo la hebra, 1 y 2.
¿vale? Y así vamos a repetir hasta terminar la pasada, ¿vale? Porque yo creo que está bien explicado, y para no alargarlo mucho, vamos a repetir el motivo calado en los dos siguientes y ya terminaríamos. Bien, pues ya he terminado la pasada, me he quedado aquí, he tejido estos dos motivos más. Ahora toca hacer 9 pasadas y en la 10ª volveremos a empezar el motivo calado con este, ¿vale? Digamos, esta franja la vamos a repetir una vez, y cuando la tenga una vez más, y cuando la tengamos hecha vamos a terminar con esta, ¿vale? Es decir, vamos a tener en el cuerpo de la ranita un total de 5 hileras de calados. Empezamos con la de 3, continuamos con la de 4, una de 3, una de 4 y terminamos con una de 3. Bien, entonces, como os digo, tenéis que tener 5 hileras de calados, porque será entonces cuando empecemos ya a darle forma a la sisa de la ranita. Bueno, ¿veis? Ya tengo mis 5 hileras de motivo calado tejidas, y ahora me tocaría la pasada del revés. Es decir, terminamos el último motivo, hacemos 2 pasadas como al inicio, ¿vale? Y en la tercera pasada ya trabajamos todo a punto bobo, ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar también a hacer las disminuciones de la sisa. A ver, este punto ya le pasamos sin tejer. Vale, pues tengo ya la pasada hecha y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 3 puntos. El primero lo pasamos sin tejer, 1, 2 y 3, y vamos a hacer una disminución. Pasamos un punto sin tejer, tejemos y cerramos. Vale, pues llego a los últimos puntos, me pasé. Y ahora tejemos 2 juntos, ¿vale? 2 y 3, vale. ¿Por qué al inicio hemos disminuido de una manera y al final disminuimos de otra? Como os comentaba anteriormente, al pasar el punto sin tejer, tejiendo el siguiente y cerrándolo, hacemos la disminución hacia la izquierda. Y tejiendo 2 puntos juntos, la disminución va hacia la derecha, ¿vale? Es el efecto que queremos hacer, porque como vamos subiendo el tejido y lo vamos acortando, lo que queremos es que el punto vaya quedando acorde, ¿vale? Entonces, hacemos la pasada del revés, todo a punto bobo. Vamos a trabajar ahora ya hasta finalizar la labor a punto bobo. Vale, pues hechas las disminuciones, ahora le vamos a dar una altura de tejido total de 7 centímetros, que va a ser entonces cuando hagamos el escote y trabajemos cada tirante por separado. Vale, pues ya tengo los 7 centímetros de tejido, ¿vale? Y ahora vamos a darle forma al cuello, al escote del cuello. Vamos a cerrar 10 puntos centrales y luego vamos a trabajar cada hombro por separado, ¿vale? Entonces, vamos a tejer 15 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale, y aquí vamos a cerrar los 11 puntos centrales. 1, 2,
3, 10 y 11. Vale, tejemos el resto de puntos. Y ahora tejemos la pasada del revés y cuando empecemos la siguiente pasada por el derecho de la labor, vamos a disminuir un punto a 3 del borde 5 veces por la pasada del derecho. A ver, vale, pasamos uno sin tejer, uno, o sea, serían 2 y 3. Y ahora hacemos la disminución pasando la hebra por encima y así un total de 5 veces. Vale, pues hechas las disminuciones, vamos a darle una altura al tirante hasta que tengamos de tejido 10 centímetros de altura. Esta parte que mide 10 centímetros de altura. A mí me mide 9, pues me toca tejer 1 centímetro más. Vale, ya tengo mi altura de tejido de 10 centímetros y voy a dejar los puntos, los voy a pasar a un hilo y luego los retomamos para cerrarlos con la parte de la espalda. Vale, esto está. Hacemos un nudito para que no se nos vaya el hilo. Y vamos a dejar un trocito un poquito largo de hebra para luego cerrar los puntos. Y esto lo tenemos aquí listo. Y ahora vamos a retomar los puntos del otro tirante. Me sobra, tengo aquí muy poquito hilo. Esta ranita con 100 gramos de hilo sobra. A ver. Yo suelo hacer esto, suelo dejar una hebra un poquito larga. Paso el punto. Y luego, a ver, ¿dónde está la hebra? Esta, vale. Hago un nudo. Luego, bueno, esto va escondido, evidentemente. Vale, lo tengo. Entonces, tejemos esta pasada. Y en la siguiente, a 3 puntos del final, volvemos a disminuir. Pero en esta ocasión vamos a disminuir tejiendo 2 puntos juntos. Para que la disminución nos vaya hacia la derecha. ¿Vale? A ver, esto aquí. Vale, uno más, ¿veis? Me quedan 3, pues estos 2 a tejerlos juntos. Y así, pues como hemos hecho en el tirante izquierdo, hasta disminuir un total de 5 puntos. Y volvemos a dejar los puntos en espera. Ya habríamos terminado la parte delantera de la ranita. Que bueno, nos ha llevado un poquito más de trabajo por el tema del calado. La espalda la vamos a hacer exactamente igual, pero sin el motivo calado en la espalda.